sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17 News es un noticiero dedicado a difundir los misterios de Dios que le fueron revelados al séptimo ángel de la iglesia, el hermano William Branham. Sentimos que la hora está demasiado avanzada y este mensaje debe llegar a las manos suyas para prepararnos para la inminente venida del Señor. Esperamos que ustedes disfruten de la siguiente emisión. Apocalipsis 17 News, con sus presentadores Juan Estupiñán y Kelly Rodríguez. Dios los bendiga, bienvenidos a este su noticiero. Veamos los siguientes titulares. En instantes tendremos un informe sobre la voz de Juan 10:27. ¿Es la voz de Dios suficiente para obtener la vida eterna? Ya se los contamos. Dios almacenó un alimento para este día. Conozca usted todos los pormenores. ¿Ha oído usted los términos predestinación o previo conocimiento? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? La simiente de la serpiente, el eslabón perdido. ¿Cómo juzgará Dios al mundo en el juicio del trono blanco? ¿Quiere usted conocer el ministerio de la novia del último día? Quédese en línea y sabrá todo al respecto. El alimento natural, vitalidad en nuestros cuerpos. ¿Qué del espiritual? Tema importantísimo, el nuevo nacimiento. No se lo pierda. Hay un solo pecado. ¿Le gustaría saber de qué se trata? El mundo hoy. Dios histórico. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero, ¿cuál es esa voz? Para aclarar esta pregunta, nuestro reportero Santiago Zamora nos ha preparado el siguiente informe. Hay tantas voces en el mundo, tantos problemas y necesidades clamando y suplicando atención, pero nunca habrá una voz tan importante y tan digna de atención como la voz del Espíritu. Así que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas son unas de las muchas voces que hay en el mundo. La voz de la política. Hay una voz en el mundo de la política hoy. Esa es una gran voz. Ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, de hecho, la voz de la política es más fuerte que la voz de Dios en las iglesias. La voz de Hollywood. Tenemos una voz fuerte hablando hoy, y esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Deje que alguien salga con algo en Hollywood. Uno lo encuentra por todo el país. La voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Un hombre que dice que él es profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. Hay un hombre que se para y dice ser profeta y niega la palabra de Dios, niega la verdad de Dios. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voz de Dios hoy? La manera de saber si es la voz de Dios es porque una verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a ese Dios sobrenatural, real, verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que es la voz de Dios. Como ya sabemos, estos son los últimos días, los cuales según Apocalipsis 17 fue prometido que serían los días de la voz del séptimo ángel. Este séptimo ángel fue prometido desde los días de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Esto fue cumplido con nuestro hermano y profeta de Dios William Marion Branham, por el cual Dios nos habló y nos dejó su voz grabada en cintas, las cuales son llevadas alrededor del mundo por medio del ministerio de Capta la Visión. Recuerden, cuánto cuidado debemos tener de oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Si quieres saber más sobre esta voz o aún descargarla en su tablet, celular o computador, ingrese a las siguientes direcciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias, Santiago. Y en línea con la noticia anterior, nuestra compañera Lorena nos trajo un informe en el que nos va a mostrar que la voz de Dios es más que suficiente para obtener la vida eterna. Adelante, Lorena. La voz de Dios es algo escaso hoy. Es ahogada por tantas voces diferentes, tantas cosas que opacan y la quitan. Ha llegado al punto que entorpece nuestros sentidos, al grado que no podemos oír la voz de Dios. Nos acompaña en el día de hoy Mateo, que nos va a hablar sobre este tema tan importante. Bienvenido. Muchas gracias. Mateo, ¿es la voz de Dios suficiente para obtener la vida eterna? Y de ser así, ¿cómo se logra? Cuando usted entra al lugar donde todas las dudas desaparecen, entonces usted podrá ser libre y escuchará la voz de Dios decir: Hijo mío, yo soy tu Salvador. Hijo mío, yo soy tu sanador. Tú no tienes que hacer estas cosas. Yo morí para que tú pudieras ser libre. Pero mientras estés acá abajo en esta vibración, confundido por toda esta clase de voces, tan solo apártate de ellas. Puede ser que usted tenga 20 años, puede ser que usted tenga 30 años, puede ser que usted tenga 50 años. Pero en el minuto que usted oiga la voz de Dios tocando su corazón, no lo endurezca, porque aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y jamás vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Respondiendo a su pregunta, la voz de Dios sí es suficiente para obtener la vida eterna, porque al escucharla hemos pasado de muerte a vida, por ende recibimos vida eterna. Y esto se logra por medio de escuchar, reconocer y actuar según la palabra de Dios. Estoy tan contento de que podamos oír esa voz, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y porque esto no es conocido? Muchas veces son púlpitos débiles que no profundizan y traen la verdad del Evangelio. Tendremos que dar cuenta de eso en los días que están por venir. Nosotros no debemos de descuidar nada. Y nosotros, siendo cristianos, enlodamos nuestras mentes con semejante basura, tales como la televisión, el internet, las redes sociales, la música, los videojuegos, cuando deberíamos de estar en algún lugar en oración, estudiando la Biblia para conocer la señal del tiempo en la que estamos viviendo. Y vea, sí, nosotros debemos de esperar en el Señor, pues nosotros somos los que hablamos y no le damos a Él la oportunidad de que nos responda. De que si estamos en oración, oremos hasta que nuestra alma entre en la presencia de Dios y luego tranquilizarnos y escuchar su voz. Mateo, muchas gracias por estar aquí hoy. No, muchas gracias a ustedes. La última edad será una edad muy corta, una hora rápida de consumación. Y si Él está por venir en unas cuantas horas a su manera de ver el tiempo, entonces con razón nos tiene que precaver con toda urgencia. Y su voz tiene que sonar continuamente en nuestros corazones para prepararnos para aquella venida. Y esa voz es la de Apocalipsis 17. Sigan ustedes con más noticias. Dios permitió que la voz del séptimo ángel, el hermano William Branham, fuera almacenada hace más de 50 años. Pero hay algunas preguntas. ¿Hay algún tipo o ejemplo en la Biblia? ¿Con qué propósito fue almacenada esta voz? Nuestra compañera Angélica Martínez hizo una investigación al respecto. Adelante, Angélica. Sí, así es. Estuve investigando sobre este tema y esto fue lo que encontré. Pero primero, recordemos que en el tiempo de Egipto, cuando José estaba en el trono gobernando, hubo una gran hambruna en Egipto. José almacenó el alimento suficiente para cuando llegara la hambruna en Egipto y en otras partes. Pero veamos más a fondo qué pasó con José en Egipto. En Génesis 41 dice:
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, pensarán ustedes, ¿qué tiene que ver esto de José con este día? Pues les digo que la historia se repite, porque en los días postreros vendrá un hambre. Las iglesias estarán tan organizadas y tan establecidas y todo eso, que en los días postreros vendrá hambre, y no será por pan y agua únicamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente irá del este, del oeste, del norte y del sur, buscando oír la verdadera palabra de Dios, igual que con José. Pero las iglesias estarán tan organizadas y tan restringidas que fallarán en oírla. El hermano Branham tuvo la siguiente visión en el año 1962. Veamos. Y regresé a la visión, y había un edificio pequeño pero muy largo. Y entonces una voz me dijo: trae el alimento y almacénalo. Esa es la única manera de mantenerlos aquí, y eso es dándoles de comer. Y yo había traído grandes barriles llenos de hermosas zanahorias y otras verduras, las más hermosas que jamás he visto. Ahora, ¿qué tratamos de hacer? Seguir lo que el Señor ha dicho. Almacena alimento. Ustedes van a necesitarlo uno de estos días. Almacena alimento. Esta visión fue dada a cumplimiento en el año 1981, cuando el hermano Joseph Branham fundó Grabaciones La Voz de Dios. Lo que inició con 4 empleados se ha transformado en un ministerio mundial que diariamente influye en las vidas de los millones de almas predestinadas. Cada año, bajo el liderazgo del hermano Joseph, Grabaciones La Voz de Dios duplica cientos de miles de sermones del hermano Branham. Imprime millones de libros del mensaje y traduce cientos de sermones a otros idiomas. Para que tengan algo con qué festejar. Get it on your tape, set in the cool of the room. Obténganlo de las cintas. Siéntanse en la habitación fresca. Maybe when I'm long ways away, you'll still remember these things are true. Aproximadamente el 95% de este material se distribuye gratuitamente a los creyentes de casi todos los países del mundo, y el Señor continúa bendiciendo este ministerio. Esta fue una visión, el alimento aquí está, este es el lugar. Cuando el Señor encomendó al hermano Joseph la obra de Grabaciones La Voz de Dios, lo guió a establecer bibliotecas por todo el mundo, faros donde la gente pudiera venir y recibir los libros y las cintas del hermano Branham. Y en el año 2000 se construyó un edificio para el almacenamiento de la voz de Dios, sus libros y los sermones de nuestro amado profeta, William Marion Branham. Recordemos que Dios siempre trabaja en tipos y sombras, y vemos el cumplimiento de nuestro José del siglo XXI, tanto como la visión del hermano Branham como el José del Antiguo Testamento, almacenando el alimento espiritual.
Continuemos con más noticias en estudio. Gracias, Angélica. Maravilloso reportaje. ¿Sabe usted qué es predestinación? Mi compañero Juan se encuentra con Enrique, un experto en el tema quien nos acompaña hoy. Adelante, Juan. Buenos días, Enrique. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Cuéntenos qué tiene para decirnos sobre este tema. Mira, toda la cosa descansa solemnemente sobre la predestinación. Y aunque predestinación sea una palabra fuerte para decirle a la gente, ¿verdad? No es nada más que el previo conocimiento de Dios. Dios es omnisciente, esto quiere decir que Él sabe todas las cosas. Nada puede suceder sin que Dios lo sepa. Antes que existiera un mundo, antes que existiera un planeta, antes que existiera un sol, antes que existiera una luna, antes que existiera la luz, antes de que existiera cualquier cosa, los pensamientos eternos de Dios lo escogieron a usted. Y Él supo que usted estaría aquí en la tierra. Sí, pero entonces Dios dijo, escojo a este y a este no. ¿Cómo sucede? ¿Cómo es? No, es que eso no es así. Es el previo conocimiento de Dios. Él supo quién estaría correcto y quién no estaría correcto. Así es como Él nos ha predestinado a nosotros, por medio del previo conocimiento. No porque Él deseó que esta persona fuera salva y que ésta se perdiera, sino más bien que Él sabía quién sería salvo y quién se perdería. Por tanto, por previo conocimiento, Él puede predestinar, y Él hace que todo obre para su gloria. Él sabía la actitud que ustedes tendrían. Él es infinito. Ustedes no se lo pueden imaginar con su mente, solamente tienen que aceptarlo. Cristo descendió para hacer un camino para aquellos que vendrían. El mero propósito por el cual Jesús vino a la tierra fue para salvar a aquellos que Dios había visto por su previo conocimiento. Entonces, ¿cómo somos salvos? Usted es salvo por gracia, por su previo conocimiento, por su predestinación. Él vio algo en usted, Él tenía un propósito en haberlo salvado a usted. Mira la gente que nos salva, miren los millones de personas que Él pudo haber escogido en lugar de usted, pero Él lo escogió a usted. Nadie puede tomar su lugar, usted está en la gran economía de Dios, nadie puede hacerlo, ese es su amor para con usted. Ya para despedirme, Juan, quisiera decirle a la audiencia que por favor no tropiecen con esa palabra de predestinación. Yo sé que tropiezan, pero escuchen, no es una de mis palabras, es una de las palabras de Dios. Si gustan leerlo, está en Efesios 1:5, que dice, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado en este espacio. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Seguimos con nuestra compañera Kelly. Adelante, Kelly. Por muchos años, pentecostales, evangélicos y en general la gente han creído que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, guardar cierto día, la sana doctrina, etc. ¿Pero será cierto? Y si no, ¿cuál es la verdadera evidencia? Hice un reportaje y esto fue lo que encontré. Los pentecostales creyeron y recibieron en el hablar en lenguas y lo convirtieron en la evidencia inicial. Pero eso es un error. Llevaban a la gente al altar y los hacían decir algo repitiéndola una y varias veces hasta que hablaban en lenguas. Un real y verdadero pentecostal no hace eso. Se ha visto en África doctores, brujos y cosas hablar, como 5.000 de ellos a la vez, saltar de arriba abajo, sangre por todas sus caras, hablando en lenguas, y beber sangre de un cráneo humano, invocar al diablo y hablar en lenguas. Y sin embargo, hablar en lenguas es un don de Dios, pero no es la prueba infalible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una acción en usted, es una vida, no una cierta clase de emoción o evidencia carnal. Es una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en su corazón para edificar toda palabra de esta edad. Hay 3 puntos claves e importantes para saber cuál es la evidencia del Espíritu Santo. La primera, ni gritar ni nada de eso es evidencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que gritar no es un fruto, llorar no es un fruto. Más bien,
gozo, amor, benignidad, fe, bondad, templanza, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu. Segundo, el apóstol Pablo dijo que esa era la evidencia del Espíritu Santo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, cuando tuviereis amor los unos por los otros. Tercero, solamente hay una evidencia del Espíritu Santo, y es una fe genuina en la palabra prometida para la obra. Y hoy en día es igual como lo fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día en el que usted vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras tanto como de la palabra. Él sabía que si usted recibía la palabra, entonces seguiría sus obras. Nosotros creemos que estamos asociados con vida eterna al aceptar a Jesucristo por fe y tenemos la evidencia del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, guiándonos. Eso es todo por el momento. Siga Juan con más noticias. Kelly, un reportaje muy conciso y detallado, me ha quedado muy claro. En otras noticias, la Biblia dice en Génesis 3:15 que la serpiente tenía una simiente y que Dios puso una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa simiente está entre nosotros hoy. Juan, pero tengo una pregunta. ¿Quién era la serpiente? No, y yo tengo otra. ¿Cómo conocemos a la simiente de la serpiente hoy? Pero dejemos que nuestro compañero Andrés Sánchez sea el que nos saque de estas dudas y de otras más. Vamos, Andrés, con la noticia. El tema de la simiente de la serpiente es un tema que no está muy claro entre la gente. En el día de hoy vamos a aclarar estas 4 preguntas. ¿Quién era la serpiente? ¿Qué tiene que ver un pedazo de fruta con la desnudez? ¿Qué es la simiente de la serpiente y cómo se produjo? ¿Y en dónde la encontramos hoy? Vamos con las respuestas. La serpiente no era como las víboras que conocemos. La serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo algo monstruoso. Él es hábil, sagaz, sin embargo es llamado la serpiente. Pero recuerden, él era la cosa más inteligente que había y lo más parecido al ser humano que cualquier otra cosa que hubiera sobre el campo. Él era lo más parecido al ser humano. Él no era un reptil. Él era tan parecido al ser humano que podía caminar, hablar y tener una conversación inteligente. Y aún la maldición no le quitó toda su hermosura. Todavía los gloriosos colores de una culebra son hermosos, y su gracia y su astucia. Pero recuerden, Dios le dijo que sus piernas se le caerían, y él andaría sobre su pecho. Y ustedes no pueden encontrar un solo hueso en una culebra que se parezca a un ser humano. Y esa es la razón de que la ciencia está perdida. Pero allí está él. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Fue por una fruta que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Génesis 3, 6 y 7 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta pregunta es algo ridícula, como también lo es el concepto de una fruta mágica. En la Biblia abundan los tipos, y este es uno de los más evidentes. Miremos estos versículos de la Biblia. Génesis 4:3 dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, refiriéndose a la vida vegetal. Génesis 32 dice: Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Aludiendo a los hijos. Deuteronomio 7:13 dice: Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Deuteronomio 39 dice: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos,
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Jueces 9:11 dice, y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? No se trata de un árbol que habla, sino de un tipo, así como el árbol del huerto es un tipo. Miremos estos significados de fruto en el diccionario de la Real Academia Española. Producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger a la semilla. Hijo, con relación a matrimonio y especialmente a la mujer. Producto del ingenio o del trabajo humano. Producto o resultado obtenido. Tengamos en cuenta que en el español existen dos palabras que comparten el mismo significado. La Reina Valera, traducción al español de la Biblia, emplea la palabra fruto en referencia a Génesis 3:6. Está claro que la serpiente no era un reptil, y efectivamente en Génesis 3:15 afirma que la serpiente tenía una simiente. Estas son versiones populares de la Biblia que quizás nos esclarezcan un poco la cuestión. La Reina Valera 1960 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La Nueva Versión Internacional dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. La Nueva Traducción Viviente dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. La traducción en lenguaje actual dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y Dios dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Simiente. La serpiente tenía una simiente literal, y vino a través de Caín. Caín fue esa simiente. A través de Caín vino toda la gente inteligente y educada hasta antes del diluvio. Después de él nació Abel, a quien él mató, y Set tomó su lugar para representar la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. De él nació un pueblo humilde, pastores de ovejas y demás, un pueblo que temía a Dios. Y Jesús dijo que los hijos de este mundo eran mucho más inteligentes y sabios que los hijos del reino. Con esto, entendemos que la serpiente tuvo un hijo con Eva, y también según vemos en Génesis 3:20, Adán llamó a Eva la madre de todos los vivientes, pero no se nos dice que Adán fuera el padre de todos los vivientes. Esa simiente se produjo cuando Eva permitió que Satanás le cambiara una sola palabra a lo que Dios había dicho, y aceptó el plan de Satanás, el cual era el sexo. Por la revelación espiritual de Dios, prueba por medio de la Biblia que fueron relaciones sexuales entre el hombre y la mujer ilegalmente. De allí es de donde vinieron los gigantes de ustedes. De allí es de donde vino el pecado de ustedes. De allí es de donde vino la corrupción de ustedes. Ahora, esta serpiente, cuando él se paró allí, este enorme hombre gigante se paró allí, él era culpable de cometer adulterio con la esposa de Adán. ¿Dónde está el pecado hoy? ¿Qué hace las cosas de la manera que lo son hoy en día? Ciertamente ustedes pueden captar acerca de qué estoy hablando. Y allí estaba. Eva dijo, la serpiente me ha engañado. ¿Saben lo que significa engañar? Significa deshonrar. Y ella lo fue. El diablo nunca le dio a ella una manzana. La serpiente me ha engañado, deshonrado. Y entonces vino la maldición. ¿En dónde se encuentra la simiente de la serpiente? En los lugares inteligentes y así, eruditos, inteligentes y astutos. Allí es donde él se encuentra. La simiente de la serpiente también es religiosa. Inteligentes, salen de seminarios, instruidos en el asunto, en toda palabra, en todo. Se paran correctamente detrás del púlpito, y toda palabra tiene que ser exacta. La gramática tiene que ser correcta y todo eso,
¿Ven? Seguro, ellos no se pueden humillar. Un individuo de esos, ¿ven? Sencillamente no puede. Nosotros no nos podemos comparar con ellos. No trate de engrandecerse para ser uno de ellos. Humíllese ante Dios. No desee ser listo y sabio. Únicamente desee conocer a Jesús y deje el resto en paz, porque allí es donde yace la simiente de la serpiente hoy día. Sigan ustedes en estudio con más noticias. Los católicos creen que Dios juzgará el mundo por medio de las doctrinas de su iglesia. Los bautistas y los metodistas creen que por la suya. Y ni hablar de los musulmanes e hindúes. Pero ¿cómo va Dios a juzgar al mundo en aquel gran día del trono blanco? Adelante, Ana María, con la noticia. Dios va a juzgar al mundo algún día. Nosotros creemos eso. Pero ¿quiénes tendrán que responder en el juicio? ¿Y por medio de qué va a juzgar Dios al mundo? Veamos la opinión de la gente. ¿Va a juzgar Dios al mundo? Sí, sí lo va a juzgar. ¿Y quiénes tendrán que responder en el juicio? Todos tenemos que responder en el juicio. ¿Y por medio de qué va a juzgar Dios al mundo? Por medio de que si nosotros no cumplimos los mandamientos o las obras de misericordia, de ahí somos juzgados. Muchas gracias. ¿Va a juzgar Dios al mundo? Por supuesto que Dios va a juzgar al mundo. ¿Quiénes tendrán que responder en el juicio? Todas las personas tendremos que responder en el día del juicio. ¿Y por medio de qué va a juzgar Dios al mundo? Él lo va a juzgar por medio de la Iglesia Católica, porque es la Iglesia universal. Muchas gracias. Nosotros sabemos que hay un juicio que viene, y ese será el juicio del gran trono blanco, como dice en Apocalipsis 20:11. Y cada uno de nosotros mortales seremos traídos a su presencia para juicio. Cada uno tendrá que responder en el juicio, ya sea miembro de iglesia o no. Nada tiene que ver. De todas maneras, van a rendir cuentas. Y Dios tiene que tener algo aquí, una norma por la cual juzgar al mundo, porque sería injusto de parte de Dios el juzgar al mundo, y el mundo sin conocer norma alguna por la cual guiarse. Dios va a juzgar al mundo de acuerdo a algo. Si Él lo juzga por la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia? Pues cada una difiere de la otra. Dios va a juzgar al mundo, no por un cierto grupo. La Biblia dice que Él juzgará a todo hombre por Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Entonces Él lo va a juzgar por medio de la palabra. Así dice en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este es el libro por el cual usted será juzgado, la Biblia. Quédese con ella. Continúen en estudio. Muchas personas saben que la novia del último día tiene un ministerio o algo que debe de ejercer, pero muy pocos en realidad saben cuál es el ministerio de ella. Nos hemos contactado con el analítico David Ramos, quien nos dará la respuesta. David, buenos días. ¿Por qué la gente sabe que hay un ministerio pero están confundidos en cuál es este ministerio? Sí, Kelly, buenos días a ustedes. Hay mucho enredo frente a este tema, ya que son los pastores y los líderes de grupo los que han engañado a la gente, haciéndoles creer cualquier clase de mentira. Por eso están confundidos. Muchos dicen que es darle religión a una persona, sanar enfermos o incluso predicar. ¿Pero qué es? La verdad es que el ministerio de la novia es dar a conocer la voz del séptimo ángel. Y este es un ministerio muy humilde. Así es, David, hemos preparado un informe más detallado para que se haga más claro. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo único que tenéis que hacer es dar a conocer mi voz, porque mis ovejas conocen mi voz, y una voz es una palabra expresada, porque mis ovejas oyen mi voz,
Y esta es la voz de Dios en forma de letra, porque esta es toda la revelación de Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Amén. Este ministerio es tan sencillo que la gente lo pasa por alto, pero es un ministerio perfectamente vindicado y es conocido perfectamente. Todo aquel que lo quiera ver lo puede ver. David, ya para finalizar, ¿qué nos recomienda? La recomendación es que entiendan lo que es el programa de Dios para este día postrero. Eso es todo lo que necesitamos hacer, simplemente entrar en su programa y lo demás encajará en su lugar. Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, David, por su tiempo y también por su respuesta. El alimento natural es muy vital para nuestro día a día y para el sustento que nuestros cuerpos necesitan. Pero, ¿qué es el alimento espiritual? Nuestra reportera Carolina Sandoval nos trae el siguiente informe desde Boyacá. Entonces, si su cuerpo físico necesita alimento y bebida cada día para sobrevivir, su cuerpo espiritual necesita de alimento espiritual y comunión con el Señor cada día para sobrevivir. Sí, Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a diario tenemos que estudiar la Biblia. Alguna gente no la estudia en lo absoluto. Algunos la abren 2 o 3 veces al año. Pero un verdadero creyente que en verdad está edificado espiritualmente, él lee su Biblia todos los días y habla con el Señor. Correcto, lo tiene que hacer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hace su palabra? Nos desarrolla el cuerpo espiritual fuerte, para así resistir al diablo. El hombre vivirá diariamente por esa clase de alimento. Sigan en estudio. Gracias, Carolina. María Zamudio se encuentra en nuestras salas de redacción para hablarnos de un tema que ella investigó, muy importante para la vida cristiana. Se trata del nuevo nacimiento. Adelante, María. Sí, el nuevo nacimiento es muy importante para la caminata del cristiano. ¿Pero por qué? Bueno, Jesús hace referencia a esto en la Biblia, en San Juan 3:4. Recordemos que en esta historia uno de los fariseos de aquella época, llamado Nicodemo, vino a Jesús de noche. Esa noche Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Pero veamos cómo se va aclarando todo mientras abrimos este tema. Vemos que Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo y preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿pero por qué Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo? Porque el espíritu que usted tiene lo recibió por naturaleza, y esa naturaleza vino por medio de un contacto sexual, por un deseo de un hombre y una mujer produciendo un hijo terrenal. Cuando usted nace en este mundo, usted es un mentiroso, usted es un ladrón, usted es todo el pecado que hay. No que sea un ladrón porque usted no ha robado, usted no es un mentiroso porque no ha mentido, pero ese espíritu está en usted desde que nació, porque usted es del mundo. Esa es la razón por la cual no pueden recibir reformación o ser reformados. Usted tiene que morir y nacer otra vez. Pero para poder nacer de nuevo, usted tiene que pasar por un proceso.
La justificación es el bautismo en agua como es mencionado en Hechos 2:38. La santificación es cuando usted se arrepiente y Dios saca todo el pecado de usted y usted queda libre. Y el bautismo del Espíritu Santo es Dios entrando en usted después de que se haya arrepentido. Por ejemplo, como en esto, hay un vaso tirado afuera en el gallinero. Usted no solo lo toma y lo pone en su mesa y lo llena con agua o leche. No, el levantarlo es justificación, el limpiarlo es santificación, porque la palabra griega santificar es una palabra compuesta que significa limpiado y apartado para servicio, no en servicio, para servicio. Entonces, cuando usted lo llena, es puesto en servicio. Ahora su mensajero está prometido en Malaquías el capítulo 4. Se prometió que él lo haría. Y este mensaje traerá de nuevo la palabra, traerá al pueblo de nuevo la palabra. Ella será liberada por un nuevo nacimiento, de acuerdo a Malaquías 4. Este hombre de Malaquías 4 es el hermano William Marion Branham, y a través de oír su voz y obedecerla, podemos recibir el nuevo nacimiento. Su primer nacimiento lo trae usted a la tierra como un hombre natural. Su segundo nacimiento lo trae usted como un hombre espiritual del cielo. Pero sus partes internas, sus deseos, lo que lo motiva, han sido cambiados para Dios. El nuevo nacimiento es lo único que producirá un parentesco con Dios. Tiene que haber una experiencia de un nuevo nacimiento. Dios tiene un nuevo nacimiento para usted. Esto es todo por el momento. Continuamos con más noticias en estudio. María, muchas gracias por su informe. Últimamente se ha hablado mucho acerca de los pecados capitales, pero Sharon Sandoval, nuestra reportera en Paipa, ha escudriñado y se ha dado cuenta de que hay un solo pecado. Sharon, cuéntenos más al respecto. La pregunta que tenemos es, ¿qué es pecado? Para conocer qué concepto tiene la gente acerca de este tema, les hemos preguntado a algunas personas. Veamos qué respondieron. Para usted, ¿qué es pecado? Pecar es cometer un acto que vaya en contra de las normas de Dios y de los principios bíblicos. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es pecado? Para mí pecado es mentir, maldecir a los padres, a los hijitos, mentir, decir groserías, robar, matar, atentar sobre la vida de uno mismo. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es el pecado? Pues para mí el pecado es faltarle a Dios, faltarle al respeto de Dios. Eso es el pecado para mí. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es pecado? Para mí pecado es el adulterio, robar, decir mentiras, maldecir. Muchas gracias. Sí, nosotros calificamos de pecado el cometer adulterio, diciendo mentir, fumando, maldiciendo y cosas semejantes. Pero esas cosas no son pecado. Eso no tiene nada que ver con el pecado. Son más bien los resultados de la incredulidad. Porque hay un solo pecado, y eso es la incredulidad. Usted los hace porque no cree, y si usted creyera, no haría tales cosas. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Y ese es el único pecado que existe, el no creer la palabra de Dios. Solo hay dos partidos, o usted es un creyente o es un incrédulo. Si usted es un creyente, usted no hace esas cosas. Si usted hace tales cosas, yo no sé qué clase de profesión usted tiene, pero la verdad
es que el que comete tales cosas, el amor de Dios no está en él. Así nos dice la Biblia. Es que tenemos demasiada profesión sin posesión. Demasiada gente anda diciendo y no lo está viviendo. Así que no importa qué tan santamente vivamos ni qué tanto hagamos. Si aún descreemos, somos pecadores. Entonces, cuando un hombre se pone a negar la palabra de Dios, allí mismo está el pecado. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:42. El pecado es por cuanto usted no cree. Sigan el estudio. ¿Es Dios todavía Dios o es esto cosa del pasado? Nicole Rodríguez nos trajo el siguiente informe. ¿Dios aún existe? Y si todavía existe, ¿Él hace las mismas cosas que hacía antes o es un Dios histórico? En este informe daremos respuesta a esas preguntas y analizaremos cada detalle. Esto es El Mundo Hoy. No hay duda de que estas preguntas existen entre muchas personas. Toda persona, de un cierto modo, se plantea estas preguntas en algún momento dado de su vida. Vamos a ver qué piensa la gente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Diego. Bueno, Diego, quería hacerte una pregunta. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo una investigación sobre si Dios aún existe. ¿Podrías decirnos qué piensas al respecto? Mira, pues yo creo en Dios y si no estoy mal, en la Biblia hay un versículo que dice que nos contesta esa pregunta. ¿Y en qué escritura es? ¿Dónde está? Creo que Hebreos 13:8, Jesucristo es el mayor hoy por los siglos. Creo que ahí nos dice que Jesucristo es el mismo y que pues no cambia. Sí, claro, así es. Ahí se prueba que Él es el mismo siempre, en resurrección, en todo. Pero ¿podrías decirnos más abiertamente cómo es Dios hoy? Porque sabemos que Él es el mismo siempre, pero queremos saber cómo identificarlo hoy. No sabría contestarle, no sé. Bueno, Diego, muchas gracias por darnos tu opinión. A ustedes. Bueno. Nosotros seguimos con nuestra propia investigación. Analicemos y veamos la siguiente nota. ¿De qué aprovecharía servir a un Dios histórico si Él fue un Dios pero ahora no es Dios? Si Él era un gran guerrero poderoso en batalla y era un gran sanador de enfermedades y Él era grande en todos sus atributos en los días pasados. Y si todo lo que estaba en la Biblia profetizado se cumplió en ese tiempo, y ahora todo lo que está profetizado para hoy no se cumple y Él no es el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces la Biblia dijo algo errado. ¿De qué sirve darle al canario de uno buenas semillas y vitaminas para hacerlo que tenga buenas y fuertes alas y buenas plumas y ponerlo en una jaula? No lo entiendo. ¿Y ustedes tratan de decirle a alguien de un Dios de poder y cosas y no creen que Él es el mismo hoy? Dios prometió que Él haría las mismas cosas por todas las edades, hasta que Él viniera otra vez. Así fue en la edad de Lutero, en la edad de Wesley y en la edad de los pentecostales. Y ahora ya estamos en otra edad, en otro día. Y nos damos cuenta que Dios siempre cumple todas sus promesas. Aquí nos dice, según Amos 3:7, que Dios nunca hace nada sin primero revelárselo a sus profetas. También nos prometió en Malaquías 4 que antes que viniera el día de Jehová grande y terrible, Él enviaría al profeta Elías para volvernos a la fe de nuestros padres los apóstoles. Y en este día se ha cumplido esa escritura. Así que no solo es un Dios antiguo, sino uno que realmente está vivo hoy. Pero la gente aún sigue mirando atrás, viviendo en el pasado, y niegan, rehúsan y limitan a Dios nuevamente. El maná que claramente está identificado para este día. La voz directamente de Dios. Apocalipsis 17. El Dios presente para el mundo. Pero los que pueden verlo y saben lo que Él prometió hacer para hoy, y lo han visto a Él hacerlo, entonces ellos saben dónde están parados, y solamente creen y aceptan a Dios y a su palabra.
y ven cómo toda promesa se cumple. Ven la manifestación de Dios presente ahora. ¿Por qué no se dan cuenta que Él es el mismo y está vivo hoy? Es por la simple razón de que el hombre siempre está tratando de glorificar a Dios por lo que hizo, pensando en lo que hará e ignorando lo que está haciendo. Sencillamente está en el hombre hacer eso, y es lo mismo hoy. Ya para concluir nuestro informe, la Biblia dice, Él es yo soy. Ese es en tiempo presente. No yo fui o yo seré, sino yo soy. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es tiempo presente. Él no es historia. Presentó Nicole Rodríguez para Apocalipsis 17 News. ¡Feliz día! Muchas gracias, Nicole. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta edición del noticiero Apocalipsis 17. Pero les queremos recordar que todas estas revelaciones nos fueron dadas a conocer por el séptimo ángel mensajero, el hermano William Branham. Para una información más detallada sobre estos misterios y revelaciones, ingrese al link que se encuentra en pantalla, donde encontrará los sermones del hermano Branham que contiene el misterio de Dios revelado. Dios los bendiga y hasta la próxima.